Hola, bienvenidos una vez más a Través del Cosmos, este espacio íntimo donde exploraremos juntas el universo de la astrología, el desarrollo personal y la conexión tan profunda con nosotras mismas. Yo, antes de pensar, soy Belén Gisbert, astróloga evolutiva y acompaño a mujeres en procesos de transformación interior. En mi trabajo combino la astrología con meditación, corporalidad y escritura terapéutica porque creo que profundamente que el alma se manifiesta a través del cuerpo y nuestra carta natal es mucho más que un mapa, una guía viva que se encarna y que se siente. Y hoy tengo una mujer muy especial, una invitada muy especial que se llama Mariana. Ella es terapeuta transpersonal y hoy hablaremos, entre muchas cosas, sobre constelaciones familiares, que es un temazo. Ella tiene años de experiencia acompañada a procesos de sanación personal, reconexión con el linaje familiar. Mariana nos trae también una mirada profunda, sensible y transformadora sobre cómo los patrones que heredamos influyen en nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones y nuestras decisiones más importantes. Así que prepárate para una conversación reveladora sobre el poder del amor transpersonal, transgeneracional, el orden sistémico y el camino hacia la reconciliación con nuestras raíces. Así que Mariana, bienvenida. Gracias, Belén. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. De nada, hombre, es que tienes una energía muy bonita. Bueno, Ay, gracias. Mariana nos acabamos de conocer, pero tiene una energía súper ¿Verdad? bonita. Conectamos rápido. No sé qué dicen los astros, pero conectamos rápido. Bueno, hoy entra Venus en Tauro, mira. Apa, ¿viste? Bueno, Pues ya pasan está. cosas. Pues Mariana, antes de Ay, empezar, sí. en presentarnos quién eres, si también te sabes tu sol, tu luna, tu ascendente también para los Bueno, oyentes. uy, sí. Bueno, a mí me encanta la astrología y soy muy curiosa en general Qué guay. de todo lo que está relacionado con comprendernos mejor. Siempre me pasó eso, de más chica no entendía qué era lo que pasaba, pero siempre como que intuitivamente iba buscando caminos. O sea que la astrología apareció muy joven, cuando yo era muy joven, me hice carta natal, carta Qué guay. astral, revolución solar, así que te puedo decir que mi sol está en Aries, Wow. cumple en abril los años, pero tengo luna y ascendente en Escorpio. Wow. Y vos sabrás más que yo que Escorpio tiene mala fama y que como que es complicado, pero en realidad empecé a comprender que toda esa por ahí curiosidad y profundidad que tenía en relación a algunos temas tienen que ver con eso. Entonces, tengo varias amigas astrólogas y sé que no hay signos ni buenos ni malos No, no. y la idea es transitar eso que cada uno vino a hacer por acá, comprendiéndonos cada vez más, o por lo menos desde mi mirada, ¿no? Qué guay. Así que bueno, esa es mi presentación astrológica. Y por otro lado, bueno, yo me dedico a la terapia transpersonal, entre otras cosas. Este, como profesión o carrera de base, te cuento que estudié trabajo social Wow. cuando era cuando apenas terminé el secundario, entré en la universidad, estudié trabajo social, siempre muy conectada con la psicología, porque en Argentina el trabajo social, en la universidad donde yo la cursé, tenía mucho de psicología, muchas materias, y siempre me resultó como muy interesante, muy atractivo. Trabajé como profesora auxiliar en la universidad dando clases de psicología, y bueno, creo que desde ahí como que me fui encaminando a abrir nuevos caminos. La terapia transpersonal llegó mucho después, de hecho creo que es algo bastante nuevo en el campo. De hecho llegó cuando me mudé a Madrid. Wow. Estoy viviendo en Madrid hace 5 años y medio, más o menos. Y bueno, y ahí me puse a estudiar formalmente terapia transpersonal en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, a la que le estoy totalmente agradecida y siempre en contacto. Pero entre el trabajo social y esto, sí que es verdad que fueron también habiendo muchas formaciones, muchos cursos, muchos talleres, muchas cosas que me interesaban, constelaciones familiares, eneagrama, Muy bueno, por supuesto todo el mundo del mindfulness, la meditación, eh, y bueno.
además de eso, y curiosamente, aunque ahora sí que lo logré integrar y comprender, soy profesora de inglés y Ah, desde muy chica me he dedicado a dar clases de inglés. Entonces, hubo un momento en donde entré como en una cierta tipo de crisis, por así decirlo, decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tengo que dejar una cosa para dedicarme a la otra. Y bueno, creo que la terapia transpersonal también me dio como esta mirada más amplia de comprender que no es qué es lo que hacemos, sino desde dónde y para qué. Y esas preguntas me parece que guían mi accionar día a día. Eh, ¿Para qué estoy haciendo esto y desde dónde lo estoy haciendo? ¿Dónde me estoy parando? ¿Desde qué lugar voy a abordar esta actividad? Que no deja de ser más que una actividad al final que mm, toma una forma concreta y que creo que no es tanto por qué ni cómo, sino más bien para qué y desde dónde. qué Y bonito. esas dos preguntas también tienen mucho que ver con el tema sistémico y de las Mm, constelaciones, si se quiere, ¿no? Y entonces fui logrando una integración interna en realidad, ¿no? Comprendiendo muchas cosas mías, donde encontré como una línea conductora que es, al final, siempre, sin quererlo y muy intuitivamente, mi, mi, mi interés, por así decirlo, era conectar con las personas. Conectar con otro, entender su historia, escuchar, me fascinan las historias, saber qué es lo que está pasando, de dónde viene, cómo pasaron las cosas. Y mm, eso se puede hacer en una clase de inglés, en una sesión de terapia, en un encuentro. Digo, por supuesto que cada cosa tiene su marco y su metodología, pero la base es siempre esa y creo que es lo que al final va guiando nuestra acción, ¿no? Y bueno, y en relación a eso, sigo dando clases de inglés, qué adultos, me dedico a adultos solamente en este último tiempo. Inicié con niños, pero ahora es con adultos. Trabajo como terapeuta transpersonal y también creé un círculo de lectura en inglés bueno. de desarrollo personal. Y Ay, qué ahí es guay. como que se combinaron las pasiones, por así decirlo, en un espacio presencial que de hecho también tiene sus características propias porque ahora realmente casi todo es online. Así que bueno, en este momento de mi vida transitando esas integraciones de esas tantas Marianas que están adentro y que Pero aparecen otras nuevas. es muy guay lo que has explicado porque hay mucha gente que piensa que la vocación de tu vida solamente es una. Y lejos de, mira, en tu ejemplo, por ejemplo, tú tienes varias vocaciones y eso no significa que sean ni mejores ni peores. Es que también es aprovechar y, bueno, sentir lo que tu alma te dice y es súper potente lo que dices, porque también es como que a la gente le enseñas en plan, no, yo, mira, pues mezclo un poco la terapia transpersonal, constelaciones y también me gusta hacer clases de inglés. Así que gracias Mariana por decirnos bueno, por decir tu historia, perdón. Y también te quería preguntar, ahora ya para los oyentes que nunca han escuchado qué es la terapia transpersonal, qué es, cómo se trabaja y también si quieres contarnos un poquito también cómo lo integras con las constelaciones familiares, por ejemplo, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la psicología transpersonal es una psicología que aborda al ser humano más allá de la mente. Entonces, lo que plantea la psicología transpersonal es que somos cuerpo, mente, emoción y espíritu. Entonces, trasciende al ser humano en sí mismo Mm, y creo que una de las palabras claves de la terapia transpersonal o de la psicología transpersonal es la conciencia. Y la conciencia tiene que ver con una mirada hacia los problemas, hacia los obstáculos y hacia lo que nos está pasando en la vida holística. Es una forma de ver y de vernos, no solo con con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo o con lo que nos pasa en el cuerpo, que ya eso es un montón, sino incluso un paso más allá. Ok,
Yo no soy lo que pienso, yo no soy lo que siento, yo no soy ese dolor de estómago que tengo ahora. Eso me está sucediendo, pero yo soy algo mucho más grande que eso, que abarca todo eso, y que si puedo lograr tomar un poco de perspectiva y colocarme en esa conciencia testigo que soy, que es lo que plantea lo transpersonal, puedo tomar decisiones y generar cambios. Si yo me sobreidentifico y creo que lo que soy es lo que pienso o lo que siento, estoy tan involucrada que no hay forma de modificarlo. Y entonces o me coloco en víctima, o me coloco en la queja, o me coloco en el salvador, y entonces me confundo con roles, pero yo no soy esos roles. Y entonces creo que ese es el clic que a mí me hizo cambiar la mirada de muchas cosas, lo transpersonal, ¿no? Bueno, estoy tomada por esto en este momento y lo tengo que atravesar. Estoy tomada por esta emoción, pero no soy esa emoción. Entonces, cuando la emoción calme, cuando el pensamiento se vaya, porque se va a ir y a calmar fisiológicamente, puedo mirar desde un lugar como con más perspectiva. Y ahí puedo decidir también, me quedo acá, cambio, cómo lo hago, cómo lo atravieso, ¿no? Entonces, bueno, se habla como de una conexión con algo mayor, que es lo que yo soy, y también a nivel de cosmos, ¿no? Bueno, en la astrología también, somos parte de algo, y en sí somos todos parte de una unidad. Mm, Todos estamos interconectados, por eso lo que le sucede a uno también tiene un impacto en mí, aunque no sea directamente, ¿no? Y desde ese lugar la psicología transpersonal aborda temas con esa mirada, desde ese lugar. ¿Cómo se trabaja? Se puede trabajar de muchas formas, pero la idea es en sesiones. mm, La psicología transpersonal, la terapia transpersonal, trabaja con un anclaje muy importante en la meditación y la silenciación, porque entrando en meditación y en silencio es donde puedo de a poco empezar a ganar esa perspectiva de la que te hablaba antes, entrar en esa conciencia testigo que me permite observar lo que me está pasando. qué bueno. Eh, el mindfulness, la meditación, la atención plena, la silenciación son patas como muy importantes de la psicología transpersonal, quizás diferentes a otros enfoques terapéuticos, ¿no? Con la palabra, sí, pero también con la emoción, sí, conectando con el cuerpo, sí, con técnicas que nos conectan no solo con lo que pensamos, sino también con lo que sentimos, con lo que está pasando en el cuerpo, con las emociones que surgen cuando estamos conversando. En general las sesiones son de uno a uno, eh, y, y- y- y tiene que ver con acompañar, tiene que ver con que la persona que quiere iniciar un proceso de este tipo encuentre un espacio en donde poder escucharse a sí mismo, escucharse lo que dice, lo que siente, lo que le dice el cuerpo, y a partir de ese espacio y de escucharse y de poder verbalizar y mostrar lo que está pasando, vaya encontrando vías de caminos de resolución, si se quiere, o de mayor comprensión de uno mismo, este, con una guía, con un acompañamiento, con un espacio, con un vínculo. En la terapia transpersonal, la relación, bueno, Carl Rogers decía, la relación es lo que sana. Mm, Cuando se genera un espacio en donde el otro siente que es mirado, es escuchado, es visto, ya ahí ya quizás estamos comenzando a sanar heridas de la infancia en donde esto no estuvo, por ejemplo. Entonces es una mirada muy amorosa y muy compasiva de lo que implica el espacio terapéutico. No es confrontativa en el sentido de, no es confrontativa en el sentido del enfoque, ¿no? Sí es real que el terapeuta a veces tiene que confrontar el relato, porque no al otro, sino el relato, porque el relato es la historia que nos construimos, y repreguntar, observar, bueno, esas son herramientas que el terapeuta tiene como para poder abrir más y seguir indagando, ¿no? Pero la mirada de la terapia transpersonal es
compasiva e intenta como llegar a esa autocompasión, ¿no? Bueno, A esa mirada de los problemas de uno mismo, no desde ese crítico que juzga, sino desde esa mirada amorosa que mira, porque tengo que mirar donde dolió para poder empezar a hacer algo. mm, Y si lo miro siempre desde la crítica y el juicio, resisto. Y en realidad si lo miro desde esa mirada compasiva de comprensión, ahí puedo empezar a hacer algo, ¿no? Así que bueno, un poco, no sé, por ahí me enrollé mucho, pero no, eso, no, con no, eso tiene que ver está guay, la está muy terapia bien. transpersonal. Y dentro de lo transpersonal entra lo sistémico también. Porque si estamos hablando que lo transpersonal es, no me incluye solo a mí, sino a un todo, soy parte de una unidad, soy parte de este universo en el que convivimos, soy parte de una familia. Mm, Y como parte de esa familia se forma un sistema familiar. Y desde la teoría sistémica se considera a la familia un sistema que tiene movimiento, porque cuando una parte del sistema se mueve, genera movimiento en todo el sistema. Dentro de la teoría sistémica se encuentran las constelaciones familiares, que es una herramienta para echar más luz y ampliar la mirada sobre lo que esté sucediendo. Entonces, bueno, lo que plantean las constelaciones familiares en realidad es que somos parte de una familia, somos parte de un árbol, de ahí el tema del árbol genealógico, que está todo el tiempo intentando compensar, buscar el equilibrio. Porque como todo sistema, el sistema tiende a buscar el equilibrio. Y para buscar ese equilibrio, si una cosa no pasó, alguien la hace por eso, por esa persona que eso no pasó. Si una cosa quedó irresuelta, otro la trata de resolver, como si nos imagináramos como un árbol que está todo el tiempo manteniéndose en equilibrio entre las raíces, el tronco, las ramas, la copa. mm, Y ese es el sistema familiar, ¿no? La palabra constelaciones a veces tiene como, he escuchado mucha gente uy, es algo muy místico, es algo muy loco, es algo que hasta me da un poco de miedo, constelaciones familiares. Bueno, y en realidad es una palabra que tiene que ver con que este árbol y este sistema familiar tiene una configuración. mm, Y esa configuración puede simular una constelación en el cielo, bueno, hablando de astrología, ¿no? Que tiene cierta forma. mm. Y es familiar porque aborda a todos los miembros de la familia, que no son los que están aquí y ahora, hoy. Tiene que ver con todos nuestros ancestros, Mm, que hicieron posible que hoy yo esté acá y vos estés acá. mm, Entonces, desde ese lugar se llama constelaciones familiares. qué guay. Es súper interesante lo que dices porque al fin y al cabo la terapia Transpersonal, transpersonal se transpersonal, me ha ido sí. el nombre, iba a Sí. decir transgeneracional. Mm. La terapia transpersonal y las constelaciones familiares están súper unidas, es como un vals, porque si una de las dos partes, la mesa no tiene las dos patas fuertes, es como que la mesa se cae. Entonces me parece súper guay lo que dices. Sí, porque al final la, la, hay una frase que dice, el camino es hacia adentro, ¿no? Mm, Entonces, para iniciar un proceso y poder salir de obstáculos, de atascos, de repeticiones, uno tiene que empezar como a mirar hacia adentro, mm, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay mucho ruido en general, sí, tenemos mucho ruido mental y hay mucho ruido alrededor y estamos en constante relación porque el ser humano es un ser social. mm, Entonces, en este juego es como estamos más acostumbrados o nos sale más automáticamente todo el tiempo para afuera, mm, ¿no? Entonces, cuando yo me permito un espacio en donde frenar, mirar hacia adentro, empezar a bajar un poco ese ruido mental, y ahí es donde la meditación, los ratitos de silencio, ejercicios de mindfulness son los que nos hacen, nos permiten bajar un poco y empiezo a mirar adentro, voy a encontrarme con un montón de cosas propias que, bueno, podemos nombrarlas en terapia transpersonal como la sombra, heridas, el niño interior. Y todo eso no tiene solo que ver conmigo.
porque yo no estoy sola en este mundo ni aparecí de repente. Estoy conformada a nivel celular incluso. Bueno, la epigenética lo habla también. Así como me parezco más a mamá o a papá, o la nariz o los ojos. Bueno, a nivel de patrones emocionales, traumas, esto también se hereda. Mm. Y heredar no quiere decir que sí o sí lo voy a repetir, pero quiere decir que hay cosas que tienen que ver con mi historia familiar y quizás es algo que no me pasó a mí directamente, pero que sí le pasó a un abuelo, que sí le pasó a un tatarabuelo, que sí le pasó a mi padre, que sí le pasó a mi madre, que lo resolvió de una forma y yo por algún motivo lo estoy repitiendo, por ejemplo. Entonces, ese mirar hacia adentro me va a llevar a encontrarme con mi historia familiar también, Ya. desde algún lugar. Hay muchas corrientes terapéuticas y bueno, en Argentina ir a terapia es algo muy habitual, Qué guay. Eso es está muy muy habitual y gente que ha hecho y hace terapia desde muy joven, incluida, o sea, y en Argentina el psicoanálisis ha cobrado mucha relevancia en mucho tiempo y sigue habiendo como mucho psicoanálisis. Y hay mucha gente que yo escucho que dice, ay, no, yo ya estoy cansada de esto, de que cuando tenía 5 años, de mi mamá, de mi papá, yo no quiero una terapia para lo que me está pasando ahora. Y yo entiendo esa mirada, la comprendo, y a veces es real que hay terapias que tienen ciclos, y yo puedo haber hecho psicoanálisis y después querer probar otro enfoque, no hay nada que tiene que ser tan estático. Pero creo que la mirada tiene que ver más con, ok, abordamos lo que está sucediendo ahora, pero en algún momento va a haber algo que me conecte con algo de mi infancia, con algo de mi niñez, con algo de mis antepasados, con algo en donde amplío la comprensión. Y digo, ah, claro, por eso yo tengo esta máscara y actúo siempre así. Porque esta herida que tengo no la resolví, me puse esta máscara para sobrevivir, pude transitar la vida más o menos funcionalmente gracias a ese personaje que cree que todos lo tenemos y es la forma de transitar los primeros años de vida en general, pero ahora no me está sirviendo. ¿Por qué estoy incómoda? ¿Por qué estoy angustiada? ¿Por qué me pasa siempre esto? Bueno, y ese es ahí es donde llegó el bien. momento de mirar y decir, bueno, a ver, ¿puedo hacer otra cosa? Esto ya me agoté, ya esta máscara se gastó. Mm. ¿Qué quiero mostrar ahora? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿No? Y desde ese lugar el pasado está presente, ¿no? Em, creo que fue Erickson que dijo, no se puede cambiar el pasado, lo que pasó, pasó. Lo que se puede hacer es resignificarlo, Ya, mirarlo diferente, ¿no? ya. Y creo que se trata de eso, desde el adulto que somos, mirar y Tus resignificar partes. eso que pasó. Tus Sí. partes, porque es que si no, muchas veces queremos como renegar de nuestro pasado o de nuestro niño interior, si nos ponemos ahí también la terapia tal, 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 Mm, mm. y no significa esto también en la astrología, mucha gente también quiere olvidarse de su luna, que sería como el niño interior, Ah, mirá, y es todo lo claro, contrario, es integrarlo y es claro. darle amor, darle espacio, pero sí que es verdad que tampoco esa voz en plan de que no te sea poder el niño interior, sino que como adulta responsable tú sepas cómo darle amor a todas tus partes. Es muy bueno lo que dices, porque también te quería preguntar qué tipo de conflictos o bloqueos hay sobre todo, ya te hablo más general, ¿eh? Sobre Ujú. todo en las horas de, bueno, en la hora de que haces tu terapia transgeneracional, transpersonal y también, bueno, con constelaciones familiares. ¿Qué tipos de bloqueo ves más? En plan así a Bueno, en global. la terapia transpersonal, la terapia transpersonal no aborda patologías como depresión, psicosis, o sea, todas esas patologías, Mm. psicopatologías que aborda otras terapias como el psicoanálisis o la psiquiatría. La terapia transpersonal no aborda eso. La terapia transpersonal aborda situaciones del momento que la persona trae porque está atravesando una crisis vital, un duelo, un cambio laboral, un divorcio, una separación, problemas de relación, todo lo que tenga que ver con vínculos.
y con momentos puntuales de la vida en donde está teniendo conflictos, problemas, mucho estrés, ansiedad, malestar, dificultades para el autocuidado. Bueno, cuando la persona trae todo ese malestar, desde eso, partimos desde eso, desde el obstáculo actual que se está presentando, para empezar a trabajar e ir viendo todo lo que va saliendo en relación a eso, ¿no? Sí, como que se intenta, bueno, calmar, reordenar, y ver bien, y ver qué es lo que va apareciendo, como para ir profundizando en posibles situaciones que no estén colaborando a esa realidad, que sí que tienen que ver con vivencias pasadas por ahí, no integradas, negadas, no vistas, no miradas. En las constelaciones familiares se puede trabajar con cualquier tipo de bloqueo. Eh, la constelación familiar se aborda desde la relación, porque lo que trata no es el problema, sino la relación que Mm. existe entre los actores. Entonces, puede ser, tengo un problema de vínculo con mi mamá, no me hablo con mi papá, mis hermanos. Todo eso se aborda en la constelación familiar. También pueden ser síntomas. Tengo miedo cada vez o siempre se me repiten miedos que no sé de dónde vienen y no sé por qué no los puedo gestionar. Eh, Cualquier tipo de síntoma también, ¿no? Siempre que cambio de trabajo me pasa esto, o cada vez que inicio una relación me encuentro con alguien que es así. Entonces ahí lo que vemos es como patrones que se repiten. Wow. Y en constelaciones familiares se habla de lealtades, de intrincaciones, de implicaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que aún sin conocer la historia conscientemente, porque por ahí yo nunca conocí a mi abuelo o a mi tatarabuelo y no supe qué pasó, repito Esos patrones. patrones para compensar el árbol. Entonces, si vengo de un origen familiar, quizás donde no hubo posibilidad de prosperar económicamente y no hubo abundancia, yo, como lealtad a ese sistema familiar, no Así. me permito prosperar económicamente. O si hubo una enfermedad y yo estaba de alguna forma muy ligada a esa persona del árbol familiar, yo digo, como vos sufriste esto, yo también. Wow. O como no quiero que a alguien le pase algo de mi sistema familiar, digo, yo lo cargo por vos, Eso lo veo mucho, ¿eh? por protección. Y todos esos son desórdenes porque no estoy cumpliendo con el destino propio, sino que estoy haciéndome cargo de destinos de otras personas, perdón, hay una sirena, del árbol familiar para compensar. Wow. Y lo que pasa con eso, que es muy válido desde el lugar de un niño, por ejemplo, pequeño, que como no quiere que mamá sufra, sufre él, o que como no quiere que mamá esté mal, se pone una máscara de niño bueno para que mamá no esté mal porque tuvo la pérdida de otro hermanito. Bueno, las historias que se repiten, ¿no? Y después transgeneracionales, bueno, hay muchos libros que hablan de las guerras, del holocausto, o sea, todo esto que se va transmitiendo. eh, lo que sucede con esto es que a lo mejor yo voy progresando en la vida, a lo mejor sí, pero el costo es muy alto, Mm. porque lo que sucede es que no tengo la fuerza necesaria de esas raíces de mi árbol para prosperar, porque está todo desordenado. Bert Hellinger fue el creador de las constelaciones Mm. familiares, eh, creo que por el año 70, bueno, no me acuerdo exacta la fecha, eh, y él planteó que el sistema familiar, la familia, es como Mm. un campo que se genera, un campo morfogenético, lo llamaba, un campo de energía, en donde todo está relacionado y la energía interactúa. Y entonces él habló de los órdenes del amor.
Él dice que al final el amor es lo que nos rige en las relaciones, pero que no es suficiente si no hay orden en el sistema. Qué bueno. Entonces, él plantea esto del orden en el sistema que tiene que ver con que cada uno ocupe su lugar. Si yo estoy en mi lugar en el sistema, cobro fuerza, me siento con más fuerza para ir hacia adelante. Si yo no estoy en mi lugar, me debilito. Y en general no estamos en nuestros lugares. Y estamos haciendo de padre o madre nuestra padre Sí. o nuestra madre. Entonces vos esto lo ves, ¿no? Cómo se Mm, colocan las personas en la dinámica familiar y hay desorden. Él también habla de la jerarquía. Vienen primero los que llegaron primero. Mamá y papá son los grandes, mm, los hijos son los pequeños, y así sucesivamente. El primer hijo es el más grande es el primero y ocupa ese lugar. ¿Qué pasa si hubo abortos, si hubo pérdidas de embarazo, si hubo niños que no llegaron a nacer o que murieron muy pequeñitos? Bueno, ahí también, si eso no está puesto en el sistema, hay un desorden y no se respeta la jerarquía. Él también habla de el equilibrio entre el dar y el recibir. Tiene que fluir el dar y el recibir, tiene que haber equilibrio. Y después habla de la aceptación, como una palabra que, bueno, sí, se escucha mucho ahora también el tema de la aceptación, ¿no? Que tiene que ver con sí a las cosas como son, porque la realidad es, y si yo no la acepto, difícilmente la pueda cambiar. Si yo me resisto a lo que es, quedo en un rol de víctima o de inacción o muy paralizado y no puedo hacerme responsable. Ahora, si yo acepto las cosas como son, a partir de esa mirada puedo hacerme responsable de ese yo adulto e intentar modificar las cosas. Entonces, eh, desde ese lugar, desde ese sí a todo como es, lo que las constelaciones familiares plantean es, honro la vida que me dieron, pero la mejor forma de avanzar y cortar con los bloqueos para conmigo y para los demás es mirar hacia adelante y decirle sí a la vida. Y yo nunca voy a poder devolver la vida que me dieron porque es lo más preciado que yo tengo y eso es un montón. Entonces, no se trata de devolver para atrás, sino mm, se trata de retribuir para adelante. Ya ves. Entonces, lo que dicen mucho las constelaciones familiares es, bueno, gracias por la vida que me dieron, ahora yo hago mi propia vida y voy a hacer algo bueno con ello. Voy a ponerlo al servicio de lo que mi vocación me lleve, de lo que decodifique que vengo a hacer acá, ¿no? Mm, Pero con una mirada para adelante. Ya ves. Bueno, hablé No, por ahí muy tranquila, resumidamente, pero bueno, un poco tiene que ver con esto, las constelaciones familiares, ¿no? claro, y ahora que nos has contado un poco sobre constelaciones familiares, la terapia transpersonal, me gustaría que le dirías a una persona que o siente curiosidad o por todo lo contrario tiene miedo porque el tema de constelaciones familiares al principio cuando lo explicas, pero mucha gente tiene un poco de miedo. Ujú. O sea, le causa curiosidad, pero a la vez tiene miedo porque en verdad es entrar en las entrañas de aparte de ti, de tu familia, de tu árbol genealógico. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que siente Mm. todo esto? Bueno, también hay como muchas preguntas a veces de que si uno hace una constelación familiar y aparece alguna situación, dice, ay, pero esto se lo tengo que contar, lo tengo que decir. Mm, la terapia es para uno. Mm, eh, y después uno decide qué hace con eso. Y no se trata de contar, sino de ver qué movimiento genera interno que después se va a demostrar externamente, porque seguramente haya algún cambio y yo modifique un poco algunas cosas desde cómo respondo a algunas situaciones, desde dónde me coloco, desde si pongo más límites o expreso más. Y ahí se va a generar un cambio por ahí en el sistema que no tiene que ver con tener una charla directa, decir, hice esto y en la constelación me salió esto. No, no tiene nada que ver con esto. O sea, tiene que ver con estar dispuesto a mirarse uno, mm, que quizás a veces es lo más difícil, ¿no? Sí. Y también con esta mirada de, a veces no hay nada que hacer,
¿no? Tenemos como bueno, ¿y qué tengo que hacer? Muchas veces no hay que hacer nada, hay que dejar ser, hay que dejar que eso que yo vi, que se fue moviendo, bueno, ¿cómo decanta eso en mí? ¿Qué me pasa con eso? ¿Qué comprensión me genera? Quizás en este momento no demasiadas, bueno, quizás en otro momento. Nada tiene que ser forzado, nada tiene que ser impuesto. No puedo llevar a alguien a obligarlo a hacer una constelación o a hacer una sesión de terapia. En general, esas cosas no suelen funcionar. Entonces, eh, acercarse con curiosidad, creo yo, que es como un poco la propuesta, ¿no? Como- Con curiosidad, más que desde el miedo, desde la curiosidad, diciendo, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, por ahí que en este momento no resuene con esto, no vean, bueno, puede pasar. Uno tiene mm, momentos donde está más abierto, más receptivo, menos receptivo, dejarse guiar un poco también por esa intuición, ¿no? Y ahí también, bueno, entramos en cuán conectado estoy con lo que me dice el cuerpo, lo que me dice la emoción, puedo escuchar eso, mm, ¿no? Creo que somos nuestros mejores guías, no hay que buscar guías externos, somos nuestros mejores guías. sí, Quizás necesitamos acompañamiento para apoyo. conectar con para volver a esa esencia que originalmente fuimos, ¿no? Mm. Qué guay, porque también me gustaría que nos contaras, bueno, lo que tú has visto de procesos de sanación, justo cuando entra la persona y justo cuando ha salido la persona, porque sí que es verdad que es lo que tú cuentas, que es una... Porque también te quería preguntar si hace falta que tu familia esté en la terapia o en este caso no hace falta. O sea, En las cuéntanos un constelaciones, poquito. decís, En no, constelaciones, sí. no, hay dos opciones para constelaciones, pueden ser individuales o grupales. Mm, Cuando la constelación individual, uno trabaja directamente con la persona, una persona que viene a constelar cualquier tema que tenga que ver con relación en su familia o con cualquier conflicto en el trabajo, o cualquier bloqueo o cualquier síntoma que plantee, pero es de uno a uno. Y esto se puede trabajar de distintas formas. No sé, por ahí si viste, hay unos muñequitos, se puede trabajar sí, con muñecos que uno va disponiendo como en escena, uno no, el acompañado, ¿no? La persona que constela va decidiendo quién cumple cada rol, qué personajes se van poniendo en la escena y dónde los va colocando. También se puede trabajar con anclajes. Anclajes son como unas plantillas que se colocan en el suelo y la persona va pasando por los distintos eh, roles que se plantearon en la constelación. qué guay. Es individual. Y no funciona, es una herramienta muy eficaz y muy rápida porque no es mental, Mm, sino que es más bien corporal, emocional y me permite ver la constelación hecha luz. Cuando yo saco afuera todo ese lío que tengo en la cabeza y lo pongo en una escena, yo ya estoy mirando desde afuera, literalmente, gráficamente, y desde esa mirada puedo ver cosas que yo estando con todo adentro no pude mirar. Entonces, lo que propone la constelación es eso, ampliar la mirada, pararme en otros lugares y ver qué veo ahí de esa relación que se está generando. Hay orden, hay desorden, la jerarquía está bien. ¿Qué siento cuando estoy en esta persona? ¿Se entiende? Y las constelaciones grupales, uno puede ir con su hermana o su madre a una constelación grupal, pero no porque haya que hacerlo, simplemente porque a lo mejor dos amigas se pusieron de acuerdo y quieren participar de una constelación grupal. mm, Las constelaciones grupales, lo que sucede es diferente. Uno va y forma parte de un grupo, generalmente hay gente que no se conoce entre sí, y la persona que quiere constelar un tema, o sea, que quiere trabajar un tema, no participa activamente en la escenificación, sino que elige a personas que vayan a representar los actores que quiera poner en la escena. Entonces, si yo voy a constelar una situación con mi madre, elijo a alguien que me represente a mí, a mm. alguien que represente a mi madre, bueno, y según consejo de la consteladora, si pondremos a mi padre o no pondremos a mi padre, bueno, y ahí se va armando. Entonces, tiene una mirada desde afuera de su propia escena que otros representan. Otros que no saben la historia de esta persona. Y ahí es donde sucede un poco la Mm. magia de la constelación, de este campo morfogenético que se genera, en donde al colocarme como la madre de, yendo a participar de una constelación,
me conecto con lo que siento, con la emoción que me surge, y ahí todo eso es información. Pues es muy Es potente. información, es potente, la constelación grupal es muy potente, sí. Y ahí se va dando como en el campo mucha información que organiza y que después el constelador va haciendo ciertos movimientos y a través de ciertas frases va reordenando ese sistema. Eh, y no es instantáneo lo que a veces sí, pero a veces no es instantáneo lo que se genera. A veces uno se va y todo esto que pasó, que fue muy fuerte a nivel energético y de movimiento, va, va siendo un proceso dentro nuestro y hay que dejarle tiempo, hay que dejarle espacio, hay que escuchar, hay que estar atento, a ver qué me está pasando con todo esto que se movió, ¿no? Entonces no es que entro de una forma y salgo de otra. Probablemente salga diferente, pero a veces salgo abrumado, con dolor de cabeza, como que... Pero es, bueno, que todo esto vaya circulando y Integrándose. fluyendo para que vaya integrándose. Es como los registros acásicos, que los registros acásicos no es al momento, sino se va sucediendo También. al Es tiempo, que en ¿no? realidad yo creo que casi todos los enfoques terapéuticos son Sí, así, son así. porque la mente, el cuerpo y la emoción tienen tiempos distintos, Sí. y si trabajaste con todo y movilizaste cosas, eh, hace falta tiempo y espacio para que todo eso vaya Integrándose, integrándose, sí, sí, que me parece que además es como algo muy positivo, como que no es que termina la sesión, listo, no, es, bueno, esto sí, porque al final el trabajo es de cada uno. sí. Y me llevo esto, y qué hago con esto, y qué me pasó con esto, y bueno, que siga así como haciendo algún efecto interno me parece como muy interesante, ¿no? Es que además siento que, bueno, con el ritmo de vida que llevamos últimamente, bueno, Mm. el mundo en general Sí, que nos enseña que hay que ir, vamos, a toda prisa. Siento que también cuando alguien viene a terapias es como que lo quiere ya. Lo quiere ya para allá mm, porque no quiere sufrir. Obviamente sufrir no es agradable para nadie, pero muchas veces lo veo que es en plan, estas terapias o terapias como terapia transpersonal o constelaciones son energías muy densas mm, que se tienen que ir calmando y además también que trabajas con tu linaje familiar, que a lo mejor hay cosas que ves que al principio pues te chocan, te bloquean más y entonces hay que indagar más. Entonces muy guay lo que dices Mariana porque es muy interesante de todas las partes de una terapia porque si no que vengamos, venga, hagamos constelaciones. Es que a mí me hicieron con matrioscas, me acuerdo. Entonces, con las matrioscas, matrioscas, sí, sí, que vas quiero. sacando. Sí, sí. Bueno, entonces vos también puedes contar de tu Sí, experiencia. no, y Sí, también cuando hice un curso de registros acásicos hicimos un poco de sí, constelaciones claro. y yo no había hecho ninguna vez una constelación Ujú, familiar grupal. Pero es que sientes la energía, o sea, cuando te pones en el papel de madre de la otra persona, sientes la energía y es una cosa que no tiene explicación, chicos, pero sí, es muy potente y además tú sí. también cuando te ponen adelante a tu padre y a tu madre, en este Ujú, caso, ujú. sientes muchas cosas y yo, Sí, es a ver, en el último tiempo la mente ha cobrado un papel súper preponderante sí, y claramente nos ha posibilitado un montón de avances, muchísimo. y la mente sabe lo que hace y tiene un papel asignado y está muy bien y no le podemos pedir otra cosa para la que está Ok. asignada. Pero, pero cuando eso ya llegó a su límite y estoy dejando de lado otras partes de mías que también me constituyen, y que tendrían que estar más en equilibrio en el sentido de por qué la mente tiene el papel preponderante. A ver, pero en el último tiempo también se habla mucho del segundo cerebro, del corazón cardíaco, de la respuesta cardíaca, de la conexión, ¿no? De energía cuando uno está con un otro y los corazones se acompasan. Quiero decir, se está abriendo y se está hablando muchísimo y hay mucho material de esto, pero cuando dejo espacio a lo corporal y a lo emocional, claro, es muy raro lo que pasa desde acá, Mm. porque mi mente no lo está pudiendo procesar, porque no lo comprende desde el punto de vista Sí, racional, pero el cuerpo lo comprende, porque cuando yo apenas entro a un lugar
y siento un dolor en el estómago. Eso es información. Puedo no escucharla, atribuírsela a que, no sé, comí algo que me cayó mal, pero el cuerpo me avisó de algo y muy rápidamente, y la mente por ahí después tarda un montón en llegar a eso. Sí, sí, sí. Entonces, claro, se siente en el cuerpo, y es muy raro porque desde la mente no lo puedo explicar, Es pero que la bueno, mente es el último que lo procesa, en verdad. El cuerpo siempre es el... Para mí el cuerpo a veces es el que manda, porque el cuerpo claro, te avisa claro, mucho antes claro, y a veces que la mente. una emoción, ¿no? Así como de repente, ay, mm, me dio sensación, uno le pasa esto, conoce a él y dice, ay, energía o, ay, no sé, sentí algo raro. Bueno, sí, no se puede explicar desde lo mental, ¿no? Desde Mental, lo sí. acostumbrados que estamos a racionalizar. Y capaz no hay que explicarlo, capaz que simplemente es escuchar eso. Y que tampoco eso mande y rija toda mi vida, porque a lo mejor me terminó convirtiendo en alguien demasiado impulsivo, pero digo, ir encontrándome y amigándome con esos mensajes que yo misma me doy, Ujú. pero que a veces los tengo como tapados, Ya ves. ¿no? Entonces es como, al final, si cada vez voy teniendo como más partes integradas, mi personalidad es más rica Sí. y tengo más opciones y tengo más recursos. Y en realidad eso es maravilloso, porque si no es como si estuviera utilizando esto de mis recursos cuando en realidad Ah, tengo un tengo un montón de montón. recursos y Sí, un montón de lugares a donde acceder y desde ahí responder. ya ves. Y bueno, ese es el trabajo Sí, personal al sí, sí, final. sí. Todo es una cadena, todo se sigue más o menos la misma dinámica. Mariana, estamos llegando al Mm, final del programa. Me da sí, mucha se pena pasa porque rápido. se ha pasado súper rápido. Me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar, dónde, bueno, explícanos, bueno, las sesiones o los servicios que tú sirves, ya nos has contado un poquito, pero dónde te lo Sí, podemos encontrar. sí, sí, tal cual, sesiones individuales o constelaciones o el club el círculo de Mm, lectura. Bueno, si van a mi Instagram, que es Marian-MCM, Luego lo pongo en la descripción, ¿eh? dale, vos lo pones Sí, sí. ahí. Ahí está el link a mi página web de la Escuela de Desarrollo Transpersonal, donde me pueden leer, ver mi historia, mi camino, lo que ofrezco en este momento, desde dónde es la mirada que trabajo. Ahí está todo como muy explicado. Ahí está el simbolito que pueden acceder y entrar a la página. Qué Y bien. por supuesto que cualquier consulta o lo que fuera me pueden contactar, ahí están todos mis datos, mi mail, mi teléfono, incluso por Instagram, por lo que sea. Qué guay. Pues Así que muchísimas bueno, gracias, María. no, Belén, muchas gracias a vos por este ratito. Siempre es lindo como intercambiar ideas y conocer gente nueva. Así Ya que ves. bueno, sí, Esta muchísimas es tu gracias. casa, o sea, cuando quieras venir otra vez, Ay, no qué te linda. preocupes. Muchas gracias. Pues Bueno, un gracias, placer. chicos. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.